venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Gracia y Libertad. Hoy martes 31 de mayo. Oye, que de marzo pasó. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué pasó ese día? No, mi amor, ¿qué pasó en estos días? Fue diferente. De julio ya. Oye, pero ese compromiso a ti te ha turbado, te ha puesto como una condición. No, pastor. Yo no sabía que eso afectaba tanto a la gente. No, pastor, en Porque nada. yo me casé y yo seguí normal el otro día. No exactamente normal, pero normal. Y fue matrimonio. Pastor, no. Y todavía tú no has llegado a la mesa, mi amor, ¿y qué es esto? ¿Qué no es eso? ¿Cuál es su afán de decir que es eso? No sé, pero lo que hablamos antes de empezar. Eso no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Eso es lo que yo he visto. Ajá. Señores, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo que la gente se deja turbar del mundo con cualquier cosa? Sí, el mundo. Muy buenos días. 31 de julio yo quiero felicitar, ¿por qué no? A mi hermana Patricia, a la hermana Idalia y a alguien que no me está escuchando, que está en Boston, que es mi amiga. Ay, santo. Eso ando, pastor, sí, eso ando. No, yo no me estoy escuchando porque ella realmente no me dio tiempo de enviarle el link. Lo escucha después. Elizabeth Méndez, alguien que conozco desde que estaba aquí en la capital, en San Lázaro, siendo un adolescente, y ella cumple años un día antes que yo. Entonces, por eso a mí nunca se me olvida su cumpleaños ni el de ella el mío. Muy bien, muy bien. Tenemos en ese descansito, tenemos como 40 años. Ya yo le iba a preguntar, díganos, como pastor, 40 años. ¿Cuántos años cumple usted mañana? 52. Ah, pero bien. ¿Qué va a hacer? Además de ir al culto. Bueno, además de cumplir 52, y de ir al culto, cumplir 53 después. No tiene nada especial. Usted está sí, mañana tenemos un día súper especial. Tenemos servicio. En la noche. ¿Usted ve que eso anda? Yo dije, aparte del servicio, ¿qué más, pastor? Aparte del servicio, no, nada más, porque ¿qué es más importante que el servicio? Usted está de aniversario en aniversario, termina el aniversario de Gracia y Libertad, entonces Sí, puede dar su aniversario. Déjame decirte que hoy, señores, entramos a la recta final del mes aniversario del programa, que es del 1 de julio al 1 de agosto. Pues sí. Y ahí entonces el mes aniversario. Y después entonces su mes aniversario. Exactamente, pero muy bien. Gloria al Señor. Y de verdad que mañana tendremos un día igual, nuestra rutina de ir al servicio y servir todo lo que se puede al día, básicamente. Porque es que no acostumbramos el dimensionar este tipo de cosas. Déjeme informarle, por cierto, porque ahora casi todos los años ya siempre hay una celebración, una cosa. Pero mi primer cumpleaños fue en el Evangelio, que se me celebró. O sea, todavía conservo algunas fotos y quiero enviar, ¿por qué no? Si me está escuchando, la hermana Prenda Matos, un gran abrazo, un gran beso de nuestra parte, que fue en la casa donde se celebró ese primer cumpleaños. ¿Se sintió usted, pastor? ¿Y qué es esto? Bueno, yo sí me acuerdo, recuerdo algunas fotos, porque yo estaba vestido, no para la ocasión, porque no fue una sorpresa, fue para colmo. Pero sí venía a mi trabajo y estaba, ya tú sabes, corbata, camisa blanca. Muy formal. Sí, muy formal, realmente. Pero fue mi primer cumpleaños, entonces el hecho de que no haya sido una costumbre no logró calar en mi corazón para que considerarlo algo sumamente importante. No, realmente no es un día, puede pasar de cualquier manera, a mí no me afecta, en realidad. Y el hecho de que haya sido en el Evangelio, lo que me ha hecho es valorar el día que nací de nuevo, eso sí, que se estila que fue un 14 de febrero, el Día del Amor. Wow, ¿cuánto amor? Sí, ¿viste? Mucho amor. No, es que Dios tiene propósito en todo. Señores, muy buenos días, de verdad. Luego de esta chercha, queremos agradecer su sintonía a todos los redes videntes, todos aquellos que nos ven desde todos los lugares, en todos los continentes, los 5 continentes y en los 4 polos cardinales. Yo me imagino gente en Alaska mirando Gracia y Libertad. Ay, bien Bien frío. Sí, no, pero cálidos en el amor del Señor.
Wow, qué poético. Mire, Sí. pastor, aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, también queremos informarles que usted puede vernos en nuestra página web. Gracia y Libertad está en alabanzajaina.com. Así que ya usted sabe, Gracia y Libertad tiene un apartado ahí en alabanzajaina.com. Si usted no solamente quiere vernos en las redes, luego buscar el programa para que sea más fácil, en alabanzajaina.com puede hacerlo. Ahorita nos puede llamar al 809-534-1437, 809-534-1437. Hay que recordar, Diane, las personas que tienen, están los t-shirts con su taza conmemorativa del mes aniversario de Gracia y Libertad. Venir a buscar, si no se la Sí, vamos a dar a otras vengan a personas. buscar, por si no se la vamos a dar a otro. Hoy, Sí. bueno, ya me llevaré, una que me pidieron que llevara para Jaina. Alguien ¿A que domicilio arrebató. también, Sí, a pastor? domicilio, no lo llamamos. Tenemos delivery Oh, para los Así es que vengan a buscar, tiene yo espero que la hayan venido a buscar, si no tiene esta semana, por de lo contrario se lo vamos a facilitar a otra persona que los pueda venir a buscar. el tema del día de hoy es el mucho orden en el templo. ¿Detiene la fluidez del Espíritu Santo? Es interesante, ¿sabes? Porque en un tiempo en que, ¿sabes que el Evangelio tiene sus Sus bemoles. sí, y los que practicamos el Evangelio, pues no hemos logrado caminar con las diferencias que nos marcan, no lo hemos logrado hacer. Y tenemos iglesias donde aparentemente hay desorden, e iglesias donde son absolutamente psicorrígidas. Y entonces es interesante el pensar en esto, si eso que tanto afecta, ¿no?, la presencia del Señor, o si lo afecta. Porque hay que decir, y si lo afecta, o sea, ¿realmente afecta eso la presencia del Señor? ¿Cuáles son las intríngulis de esto en la práctica cristiana, en la práctica religiosa? Eso después de la pausa vamos a estar tratando este tema a profundidad, así que guarde las llamadas para ahorita. Así que vamos a esta brevísima pausa y ya retornamos en Gracia y Libertad. En Santo Domingo, República Dominicana, y para el mundo a través de las redes sociales, a través de alabanzajaina.com, Renuevo 897 y todo lo que tiene que ver con Alabanza Jaina en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, etc. El día de hoy, pastor, vamos a estar hablando acerca de el mucho orden en la iglesia, en la congregación, en las actividades eclesiásticas. ¿Detiene el mover del Espíritu Santo? La primera pregunta bien que habría que hacerse en ese sentido es, ¿qué es lo que promueve el mover del Espíritu Santo? Claro. No, y también juntamente con ese, ¿quiere usted que en su congregación se mueva el Espíritu Santo? Sí, son varias cosas, Sabes que, por ejemplo, con respecto al asunto del orden, ¿por qué viene la inquietud? Nosotros sabemos que en el Evangelio, estamos todos juntos de diferentes escenarios económicos. Y hay personas muy finas, muy cultas, y hay personas no tan educadas, no tan cultas, no con tanta finura, por así decirlo, en lo personal. Y eso es lo que produce una cosa u otra. Cuando tú tienes, por ejemplo, una congregación donde el pastor tiene alguna formación, tú pudieras tener una congregación con ciertas cosas. Pero eso no es todo, porque es como decir entonces que todo el que es profesional sabe leer y escribir bien, y eso no es cierto. No o sea, es cierto. ¿me entiendes? O sea, no, fíjense que no es una regla que se pueda establecer, no es una línea que se pueda trazar, pero está eso, está el hecho de que desde el escenario, desde el polo opuesto, aquellos que, por ejemplo, están acostumbrados al orden, que son personas, por ejemplo, que no les gusta la estridencia, o que no les gusta, porque es que el ser humano es tan disímil, tan diferente uno de otro, que es lo que establece ese tipo de dificultad. Claro, eso va de acuerdo a las personalidades de cada cual. Me imagino también Sí, que por eso las influye. iglesias, exacto, como es el pastor y como son los miembros, esto influye mucho en el hecho de cómo han de comportarse dentro de un servicio. Pero hay un problema. Tú sabes que, por ejemplo, debí hacerlo, no lo pude hacer y me disculpo por eso, porque estaba pensando buscar, pero fue muy temprano en la mañana que me vino a mi mente, el momento histórico en el que llegan las congregaciones a nuestro país. No tengo esa información. O sea, por ejemplo, ¿cuándo llegan las congregaciones pentecostales a nuestro país?
sé, por ejemplo, de la Iglesia de Dios en la Asamblea, que como que fueron dos hermanos, no sé si hermanos de sangre, que llegaron, y bueno, ellos mismos tuvieron una dificultad, y entonces uno fundó la Asamblea y uno fundó la Iglesia de Dios. Entonces fíjate que iglesia y asamblea es lo mismo, entonces vienen como de la misma, de dos personas. Raíz. Exacto. Entonces, sé eso. Pero cuando llegaron las iglesias adventistas al país, cuando llegaron las iglesias bautistas al país, o sea, eso es interesante. Sería un dato, pastor, eso, ¿eh? Sí, yo me disculpo, reitero, porque lo pensé, pero no atiné, porque anoche me dormí muy tarde, no atiné a hacer esa parte, con el propósito de entender entonces, porque dependiendo de la congregación también ese es un tipo de doctrina que hay. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. Por ejemplo, en las iglesias pentecostales, que son las más criticadas, normalmente la gente, por causa de que del nivel de ruido que se produce en algunas iglesias pentecostales, es que viene este tipo de dificultad. Y entonces la gente hablando, por ejemplo, incluso hasta con irrespeto o en desconocimiento, de no, lo que son unos bullosos, que sé yo cuánto, y entonces una serie de prácticas religiosas, de cosas que son prácticas que se han ido copiando, que se han ido heredando a las iglesias, sobre todo pentecostales, pues ha traído esto. Pero entonces yo recuerdo haber asistido tú tienes el otro polo, el polo opuesto, donde tú tienes iglesias donde, por ejemplo, esta es la postura, obsérvenme. Y usted no puede respirar. Tú tienes que tener la postura porque tú tienes que tener una forma en el templo, en la casa de Dios. Tú no puedes aplaudir en algunos casos. En otros casos no se ponen ni siquiera de pie, sino que están adorando al Señor sentados, más o menos como yo estoy, básicamente en lo que para mí, con mi temperamento, sería una letanía, cantando las canciones, no importa, sin expresar ningún tipo de emoción, por así decirlo. Pastor, me gustaría que abriéramos las líneas en este momento al 809-534-1437 y que nos diga el público si entiende, como es el tema de esta mañana, que el mucho orden detiene la fluidez del Espíritu Santo para entonces nosotros entrar en materia, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a escuchar y nos gustaría que quiera el Señor nos llame personas con los diferentes puntos de vista, aquellos que entienden, porque fíjese, reitero, que es lo que produce que el Espíritu Santo pueda fluir en el culto, cómo advertimos que el Espíritu Santo está fluyendo en el culto, tiene que ver con el hecho de que usted crea que el Espíritu Santo fluye, se puede mover, puede manifestarse en el servicio, todo eso está incluido. No es simplemente si hay desorden o no, porque usted, déjeme decirle algo, una iglesia puede tener mucho orden y no necesariamente eso implica que en la iglesia hay un fluir del Espíritu Santo. O sea, no, puede haber podría que no. Y simplemente sea orden. También, ¿y por qué se hace esto también de que haya orden? O sea, no se supone que es eso tal vez, el fluir, que sea libre. Sí, esa es una forma de verlo. O sea, el hecho de que, qué tanta libertad le vamos a dar al Espíritu Santo. Y vamos a poner algunas cositas, algunos pincelados. Por ejemplo, nosotros tenemos una hora de inicio, una hora de final del culto. Como por práctica cristiana, hace 20 años, 21 años ya, desde el inicio nunca hemos esperado a los hermanos, sino que el culto inicia con un tiempo de intercesión, normalmente un tiempo de oración, siempre ha sido así, puede ser 15 minutos, puede ser media hora, dependiendo de la ocasión, puede ser hasta 10 minutos, dependiendo de la actividad, y vamos a tener eso. Ahora, nosotros tenemos una hora de terminar el servicio por causas atendibles, por causas que tienen que ver con la composición del culto nuestro, con la composición de la iglesia, que tiene que ver con distancias a recorrer, que tiene que ver con compromisos al otro día, en el caso excepcional del miércoles. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es el darle libertad al Espíritu Santo? Porque ese tema también habrá que incluirlo. Ese tópico, ¿qué es libertad al Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Porque es que libertad del Espíritu Santo es irnos a la hora que se le ocurra a un hermano por cualquier supuesta manifestación del Espíritu Santo. Todo eso está incluido. Vamos a ver. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Amén, hermano, cuéntenos. Mi opinión es que el poder del Espíritu Santo en la congregación no está sujeto si hay mucho orden hasta cierto punto, o si hay poco orden.
tiene que ser el grado espiritual en que estén andando pendientes de esa congregación. Si hay mucho orden, el Espíritu Santo rompe con ese orden. Si hay poco orden, él rompe con ese poco orden. Y entonces él va a hacer y va a ordenar y va a hacer las cosas como él considera que lo debe hacer. Tremendo. Sobre todo la iglesia que tiene que basarse, fundamentarse en el grado espiritual que cada creyente debe tener para que el Espíritu Santo reciba pues la adoración, la alabanza, y dice la palabra de Dios en el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo le alaba, el pueblo se goza, el pueblo recibe el toque del Espíritu Santo y hay revolución espiritual y cambio en la congregación. Cuando hay mucho orden, si no hay una vida espiritual acorde con la palabra y como el Señor lo quiere, entonces no habrá, aunque haya mucho o poco orden, no habrá un movimiento excesivo del Espíritu Santo. Tremendo, excelente Martínez, excelente opinión, qué bueno. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me comunico en nuevo? Sí, está al aire. ¿En el aire? Sí, bueno, vamos a sacarla del aire porque ya vemos que no quería estar al aire. 809-534-1437. Bueno, ya oímos ahí la... No, una la opinión del excelente. hermano. Una opinión excelente. Y él tocó varias fibras importantes. Él tocó lo que tiene que ver con la espiritualidad en sí, o sea, el grado de espiritualidad o el nivel de búsqueda, pues vamos a decirlo de esta manera, de los involucrados. O sea, que el orden necesariamente no es lo que evidencia, no es lo que manifestaría un supuesto fluir del Espíritu Santo. Vamos a ver. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién nos habla? El pastor le habla José Luis, el seguidor del pastor Víctor Calderón. Bendiciones, José Luis. Mire qué es lo que pasa. Hoy en día nosotros hemos llegado a ser tan espirituales que queremos pasarle encima a Jesús, encima del Espíritu Santo y encima de Dios. Todo quiere un balance. ¿Usted sabía que el mismo Dios de orden es Dios de desorden? En mi iglesia se derramó el Espíritu Santo, o no está derramado, sino se hizo una manifestación y se rompió 18 siglos en mi iglesia. Sí, fue el Espíritu Santo, la gente danzando, tantas cosas. Cuando Dios quiere voltear a la iglesia, Dios la voltea. Porque Dios se manifiesta en un cielo apacible y también en un viento recio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la iglesia tiene que haber un orden, en tu casa tiene que haber un orden. Pero yo no comparto con eso, que hay gente que me dice, no, que porque en la iglesia hay una persona en pecado, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Dice que donde hay uno y alabe a Dios de corazón, dice ahí están los tres. Entonces quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo no es que no depende de mí. Sí, a través que yo alabo al Señor, yo puedo sentir el Espíritu Santo, pero muchas veces el que esté en pecado, el Espíritu Santo se puede derramar en la iglesia y yo no lo siento, pero los otros lo sienten. Bueno. La derramación, la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia no depende de mí, depende de Dios. Interesante, Amén. ahí está. Excelente, excelente. Vamos a leer este comentario, pastor, que está en las redes. Dice, Dios bendiga su vida, pastor Calderón. Ya voy a una iglesia. Yo que voy a una iglesia bautista, el hecho de no tener libertad para cosas como levantar las manos o un gloria a Dios, me vuelve loca. Y a la verdad que para una persona sanguínea es un problema. Pero nada, luego en mi casa, como dice Pablo, me edifico en la adoración del Espíritu, o sea, para mí mismo. Es interesante. Wow. Gracias, señorito, por su aporte. Bueno, ahí está. Fíjate que ahí vemos una persona que es una iglesia bautista y lo que vemos es que hay una forma, parece ser una iglesia bautista fundamental, porque hay iglesias bautistas donde ni siquiera puede haber batería, no hay batería, y ese tipo de cosas se limita mucho la emotividad o la emoción dentro del servicio, por lo menos de la alabanza. Y ella dice que es sanguínea, o sea, que ella tiene un temperamento bien vivo, bien Ciscante, o sea, es como un refresco. Oh, wow. O sea, para ella es un poquito complicado. Está tal vez así. Bueno, ¿qué te digo? O sea, fíjate, y ya hablamos de la diversidad de formas en que nosotros nos manejamos, pero fíjate que es una iglesia, por lo visto, bautista fundamental. Bautista fundamental, que hay iglesias bautistas donde también se maneja diferente. O sea que, qué interesante. Gracias a la hermana por la opinión. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Voy a hacer una pregunta
Sí, claro, díganos. Y porque yo cuando estoy orando y adorando en mi casa, en la oración, tanto en las madrugadas como en la mañana, siento más el Espíritu Santo que en la iglesia. Le espero la respuesta. Bueno, imagínese, Gracias, hermano. eso tendría que ver mucho con la iglesia. Eso es muy variable, porque usted podría tener un nivel de comunión en su casa que no lo tiene en la iglesia. Y debe decir algo con mucho respeto sobre el asunto de sentir el Espíritu Santo. No debemos restringir nuestra experiencia con el Señor a una emoción, a un sentimiento o a una experiencia física. O sea, ¿qué sería sentir la presencia del Espíritu Santo? O sea, no lo podemos reducir al hecho de que si me engranojo, no debe ser así. Si hablo en lenguas o no. O si hablo en lengua o no, si porque lloro, Él está en nosotros. O sea, eso hay que tenerlo claro. Él está en nosotros. Ahora, de que usted pueda percibir o sentirse más usted en comunión, eso es otra cosa. No es que necesariamente lo sentimos, porque Él está siempre. El tema va a estar en nosotros. No creo que la iglesia tenga problemas en ese momento, como acaba de decir el hermano José Luis. A veces el problema es nuestro, no necesariamente de la iglesia. Usted tendría que revisar que tenga alguna cosita por ahí guardada, algún tipo de prejuicio, alguna situación que le esté estorbando a que usted se sienta más a gusto en la iglesia. Y hay que decir, la iglesia y la casa no es lo mismo. No, O sea, no es lo nada, mismo. hay más intimidad. No es lo mismo, o sea, con otra. exacto. Usted puede lograr mayor nivel de intimidad en uno con otro, básicamente. O sea, que eso es muy variable realmente. 809-534-1437. Hoy estamos hablando. El mucho orden en la congregación, en el templo, impide la fluidez del Espíritu Santo. Pastor, usted ahorita hablaba del hecho de que nosotros como congregación tenemos una hora de inicio Y una hora de final. independientemente de quién esté. Sí. Puede haber una sola persona y ahí se empieza. Pero Sí, sabemos pues. que hay congregaciones en las que no, en las que se espera un poco más a que lleguen los miembros. Entonces esto sería... Sí, pero esto lo digo precisamente por el asunto del orden y del mover del Espíritu Santo. O sea, eso va a diferir de una congregación a otra, porque eso es orden, eso es cumplir la palabra que se da, básicamente, eso es orden. O sea, yo te dije a ti a tal hora y a esa hora vamos a comenzar. O sea, su sí, su no en ese sentido. Digamos que está relacionado en esa dirección. O sea, ahora, ¿a qué hora vamos a terminar? Dice la Escritura que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un espíritu, reitero, que ese espíritu está, dice 1 Corintios 14:32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ¿qué yo hago como pastor que me ha acontecido? Que estamos en medio de la alabanza, yo mismo que soy parte de la alabanza de la iglesia, no es que no podemos detenerlo, que el Espíritu Santo nos arrebató, no. Es simplemente que empezaron a pasar algunas cosas y yo decidí como pastor, como figura principal, no detener lo que estaba pasando, sino dar mayor libertad a ver hasta dónde vamos a llegar con esto, hasta dónde Dios quiere llegar. Y me he visto que el tiempo de predicación se reduce a 15, 20 minutos. Yo aprendí un refrán hace mucho tiempo y es que no se debe llover sobre mojado. No se debe llover sobre mojado, porque eso causa un asunto. Entonces, ¿qué habría yo de añadir? Que eso no acontece toda la semana, debo decirlo, ni acontece todos los meses, eso acontece muy de vez en vez, eso es esporádico. ¿Qué yo o sea, en mi caso, que yo hice? No, simplemente ya sé que mi tiempo, el tiempo de Víctor Calderón para predicar, es un tiempo de reflexión de 15 minutos, para no dejar la audiencia sin recibir una palabra de la Escritura, para no dejarlo todo a la sujeción del profeta o de la persona que está ministrando. Y no estoy hablando de que eso pase bajo la administración de nadie, sino que empiezan a suceder alguna serie de cosas. En nuestra congregación hay mucha sanidad de manera general en los cultos. En casi todos los servicios tenemos manifestaciones de sanidades testificadas en el culto. Pero es que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, por causa de respeto a la audiencia, al que llega, al que tiene el compromiso más tarde o muy temprano, pues uno procura manejarse en un orden de tiempo que no exceda, que no sea excesivo frente a lo que se ha dicho que es el tiempo de finalizar. Es decir, vamos a allanarlo para algunas personas. Si el Espíritu Santo hizo más sanidades, habló a las personas y se excedió, digamos, entre comillas, del tiempo que se había pautado para esto, usted, si tenía su prédica para 40 minutos, 45, no sigue con esos 40 o 45 minutos, entendiendo que ya el Señor ha hecho mucho dentro de ese día y que sería excesivo por el tiempo. Sí, y no voy a decir necesariamente excesivo, porque
nosotros encontramos muchas veces excesivas las cosas del Señor y nunca nos cansamos de las cosas que nos agradan a la carne, de los entretenimientos, pero de las cosas del Señor los encontramos excesivos. Yo diría, más bien, es para no sobreedificar y sobre todo para no tomar más tiempo del que sea prudente. Dice un pastor amigo que una de las virtudes más importantes del creyente es la prudencia. Entonces yo procuro ser prudente. Yo tengo, en lugar de uno, son 2 relojes que hay frente al púlpito, con el propósito de que el predicador vea la hora. O sea, nosotros pautamos que los miércoles terminamos 9:30. Yo podría terminar 9:15 y lo hemos hecho. Yo puedo terminar 9:20. Yo he terminado 9:45. Un día he tenido que pedir, pero señores, discúlpenme, no puedo dejar esto a medias. Es necesario concluir. Y hemos terminado 10 menos 5. Un día. Pero eso no es todos los viernes. Eso no es todos los miércoles. O sea, fíjate que se procura, ¿por qué? Porque tenemos muchos jóvenes y muchos adolescentes en la congregación que tienen padres que no son creyentes. Hay que ser prudentes. Y creo que la prudencia, tratando de uno de ser prudente, de manejarse con prudencia, pues nos puede ayudar, porque lo que se convierte en un hábito, si lo que se convierte en un hábito es salirse del tiempo, usted va a tener un desorden. Usted tiene un desorden del tiempo. Entonces no me diga a mí que el culto termina a 9:30, si todos los días va a terminar a las 10 de la noche. Entonces dime cada día para yo mentalmente enfocarme, porque hay gente para colmo, sobre todo las visitas que son parte muy importantísima del servicio, porque son los llamados a la conversión, a la salvación. Hay mucha gente que va a estar mirando el reloj, porque ellos no son tan espirituales. Hay algunos de nosotros que nos importará ir a las 12 de la noche bajo una palabra inspirada, bajo una instrucción que nos está hablando Dios al corazón. Sí, pero no somos todos. No, entonces en ese asuntito hay que tener esa medida de precaución, de cuidado para evitar eso. Y es tan triste. Una vez fui a predicar a los Alcarrizos, a un lugar. Óyeme, y me citaron a las 7 de la noche. Y yo llegué y la gran mayoría de no había llegado. Me entregaron como a las 9:30. Yo prediqué 15 minutos. Sí, como a las 9:30. Digo, eso es abusivo que yo me atreva a predicar 1 hora. Yo que puedo perfectamente tomarme 1 hora predicando con un solo versículo. O sea, es abusivo, pero también es una falta hacia la persona que invitas. Tú entregarle fuera del tiempo que tú le has dicho. Tú debes darle, si él va a traer algo, tú debes darle un tiempo de 45 minutos, 1 hora, que esté hábil dentro del tiempo que sea dispuesto del servicio. Para que él pueda comunicar una verdad, porque déjame decirte algo. Como todos los que nos ven y escuchan, saben, bueno, no todos, pero los que no lo saben, deben saber que yo soy pentecostal. O sea, yo nací en una iglesia pentecostal. Una iglesia pentecostal, neopentecostal, no una iglesia pentecostal tradicional con legalismo y con cosas, no. Neopentecostal, muy bien. Pero déjame decirte algo. Con todo que nosotros tenemos prácticas que no están en todas las iglesias pentecostales y que están en muy pocas iglesias bautistas, casi ninguna, con todo eso yo sigo creyendo que la palabra, como dice ella misma, es la que liberta. O sea, la palabra es lo que liberta, es lo que te lleva al uso, al entendimiento, al conocimiento, es lo que te saca de tinieblas y es lo que te permite exhibir el evangelio de una forma diferente. Entonces, entiendo que la palabra tiene un lugar preponderante, súper importante en el culto, en el servicio, en la predicación, es la palabra. O sea, tiene que haber una manifestación de palabra. ¿Para qué? Para que las cosas no queden en lo subjetivo. Nos miran lo que dice la palabra, a ti y a mí. Bien, vamos a tomar estas llamadas y luego nos vamos al WhatsApp que nos han escrito. Buenos días. Amén. ¿Podría hablarnos un poquito más fuerte, por favor? Para... Muchas gracias, hermana, por su llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esa se cayó. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Me pareció algo sobre lo que el pastor acaba de decir. El orden no es que no trabajen en la iglesia o que se dé todo el desorden, porque el ser humano tiene que estar formado por reglas, por principios, por leyes.
Entonces, humanamente tenemos que tener un tiempo de decirle a la congregación, ¿cuánto se van a terminar? Van a terminar a las 10:30 y se van a terminar a las 9:30, 2 horas de culto. Pero Dios, el Espíritu Santo, no está sujeto en todo a decir, bueno, ya ellos dicen que a las 9:30, a las 9:30 ya yo no le puedo manifestar a alguien de manera especial, porque entonces no hace no. El día que dice, hoy está hasta las 11, está hasta las 11. Pero cuando nos despedimos, todo el mundo queda contigo, todo el mundo hace comentarios, pero si lo hacemos ya de parte nuestra, porque el espíritu del profeta no se quiso someter al profeta, entonces luego la gente va a decir, bueno, esto estuvo muy bueno, pero se acabó demasiado tarde, que hay comentarios súper negativos, pero cuando el Espíritu Santo lo hace, porque él quiso hacerlo así, todo el mundo va a estar incontento y va a estar el comentario y va a hacer todo de provecho. Tenemos que tener reglas, normas, humanamente, pero cuando el Espíritu Santo dice, yo voy a hacer esto, entonces sobrepasa las reglas que tú tengas, porque él no se somete a las reglas que tú tengas, sino las pone él. Excelente, muy bien. Amén. Bueno, ahí tenemos unas opiniones bien interesantes una de la otra. Vamos a Claro ver. que sí. Buenos días. Amén. Con relación a lo que dice la hermana, yo no estoy muy de acuerdo con ella, porque si en las congregaciones no se estableciera un horario fijo, vamos a decir, aunque cuando el Espíritu Santo le da el deseo de romper con el horario pronto, pero que se acuerde la hermana que no estamos sujetos a los tiempos pasados, que no había tanta delincuencia ni tanta maldad, y habemos hermanos que como uno vivimos cerca, otros vivimos lejos, y si no hubiera un horario, hay hermanos en la congregación que no tienen control de saber cuando el Espíritu Santo se manifiesta, poder controlar. Amén. Entonces, si le dan 10 minutos para un mensaje o para una oportunidad para un foro, quieren cantar 3, hermano, o si para un mensaje quieren durar un tiempo largo, demasiado largo, cuando ya muchas veces ni siquiera el Espíritu Santo está ministrando, sino la parte del hombre. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno, ahí está, muy bien. Buenos Tremendo. días. Hola. Amén. Porque todo va a depender al pastor o al líder le está gustando lo que está pasando con él. Obviamente, si le está gustando, tiene que el Espíritu Santo tome la obra. Dice que yo te tengo. Entonces, eso es una manipulación. Yo creo que si el Espíritu Santo en verdad está controlando el servicio, si el Espíritu Santo en verdad está controlando el servicio, se hace lo que él dice y nadie puede parar. Tremendo, bueno, se encendió. Uy, buenos Se días. encendió el asunto. Amén. ¿Quién nos habla? Cuéntenos, hermano. Bueno, hay un punto esencial de lo siguiente. La palabra de Dios dice que todo debe hacerse decentemente y en orden. Entonces, se supone que uno, como siervo de Jesucristo, tiene que estar en la dirección de Dios para que Dios le indique a uno cómo va a establecer el servicio para él, porque se supone que para él y para beneficio de nosotros. Entonces, muchas veces, por nosotros no orando a Dios para que Dios nos indique qué quiere que uno haga en su servicio, entonces nos entendemos hablando cosas o haciendo cosas que Él nos ha mandado. Es muy importante que nosotros sigamos la dirección de Dios, porque se supone que el servicio del Espíritu Santo, porque Dios tiene establecido algo para el culto, pero a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra ignorancia de la voluntad de Dios para ese servicio es que crean esta discrepancia entre lo que Dios quiere y lo que no quiere. Yo siempre he dicho que es una falta de respeto que un predicador diga, este no es el mensaje que Dios quería, Dios no acaba de cambiar el mensaje. Yo lo veo como una falta de respeto, yo como predicador, ya que esto me indica que él no le preguntó a Dios qué le iba a
gente. Yo sé que cambiar en esta última hora porque no era lo que quería. Entonces, por supuesto que debemos buscar la dirección de Dios para que nosotros sabemos cómo es que se termine el servicio, qué quiere que uno haga. O sea, que se tome el dominio y control y nosotros tengamos conocimiento de que es lo que nosotros hagamos. Muy bien, excelente. Fuerte, Gloria a Dios. Fuerte, pastor, eso de cambiar el mensaje. No, eso no es fuerte, mi hija. No, lo que él dice. Eso es normal. Lo que él dice, que no le preguntó al Señor entonces, sino que iba a dar lo que él entendía. Vamos a decir algo acá interesante, que creo que es importante. Sí, para luego seguir con las que tenemos ahí. Y realmente Dios es quien controla el culto. Es el Espíritu Santo que controla el culto. Vamos a ver. Dice, Dios es un Dios de orden, cumplir con el horario es lo correcto. De ahí a que querramos quedarnos más tiempo, ya es diferente. Muy bien. Entonces nos dicen también, en mi congregación tenemos un tiempo para el servicio, dentro del cual cada intervención tiene un tiempo determinado, pero no es estricto. Todo va a depender de lo que el Espíritu Santo quiera en ese día. Cada intervención puede durar más o menos del que le corresponda, pero nada debe ser en exceso. Les amo en Cristo, esto es Yara, y dice Dios si tiene tiempo, y eso lo podemos ver desde la creación, cada día lo tomó para hacer algo diferente. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros vemos el contexto de los tiempos bíblicos y el tiempo de ahora, hay muchas opiniones ahí que son unas opuestas a la otra, y es muy normal, por la experiencia particular. Decía una hermana, bueno, no había delincuencia de tal manera, y es cierto. Y entonces diría otro, bueno, pero entonces Dios no te guarda. Sí, Dios te guarda, pero no, el hecho de tú tener un servicio muy tarde un día no es lo que te va a perfeccionar como ser humano necesariamente. No creo eso. Creo que el perfeccionamiento del ser humano tiene que ver con un proceso de toma de decisiones continuas. No un servicio, como he escuchado y con todo respeto lo digo, esta palabra va a cambiar tu vida. Tu vida nunca va a ser la misma. No creo en eso. No creo en eso. Hoy es el día. Yo no creo en eso, ¿sabes? Porque es que cuando veo eso, veo más bien pretensión del predicador, porque es que mi vida tiene muchas facetas. Y tú pudieras darme algo en un escenario, pero mi vida tiene muchas facetas. Entonces, ¿me entiendes? O sea, claro. No, como que no estoy tan de acuerdo. Uno a veces ni se acuerda de lo que predicó el pobre hermano, o sea, yo no estoy pero tan de hoy acuerdo. Es el día, pastor. Pero hoy o sea, tu vida nunca será respeto igual, mucho eso, pero no, diferente. yo nunca, y no me gusta cuando voy a predicar un lugar, que sin saber el hermano lo que yo voy a predicar, dice, hermano, el Señor te trae una palabra terrible. No, tú no sabes tú no sabes qué es lo que Dios me dijo a mí, con qué fue que Dios trató conmigo. Pero en la realidad, hermano, vivimos un mundo de allante, de bulto, allante y de movimiento. No, eso no está bien, eso no está bien. Ahora, vean lo siguiente. Nosotros establecemos por qué el culto nuestro es miércoles. ¿Tú sabes, bien? Porque está en medio de semana, hay otras actividades que son formativas. Ese es un punto de vista. Sí. Hay otras actividades que son formativas, están en medio de la semana. Ese es un punto de vista, sí. ¿Y para qué están alrededor del domingo? Ajá, mire qué bien. Mire cómo Vianney lo expresa. Sin embargo, usando la razón. No, eso no lo creo yo. Digo usted a ver. Muy sencillo. O sea, cuando yo inicio, el culto que yo asistí en la semana era miércoles. No recuerdo si en algún momento yo inicié jueves, no recuerdo. Pero fíjate que las iglesias de la zona que nosotros hemos fundado tienen culto jueves. Sí. ¿Cuál es el propósito del jueves? El propósito del jueves es que yo pudiera asistir a cualquiera de ellas cuando me invitaran y que como supervisor pueda inclusive hacer alguna visita no pautada. ¿Sorpresa, pastor? Una visita sorpresa, como algunos hacen. Entonces, fíjate la razón, muy divorciada del hecho. Algunas iglesias nuestras tenían jueves y lo pusieron miércoles también. A mí me gusta el miércoles porque es mitad de semana y como que te da un booster, te da una fortaleza extra, pero simple. Entonces fíjate que tú dispones cosas para Dios y hay iglesias que lo tienen, de la iglesia nuestra que tienen martes, otras tienen jueves, otras tienen miércoles. Entonces, ¿dónde fue el Espíritu Santo que dijo cuál día martes, miércoles, jueves? Para visitar una un día y otro. Exacto. O sea, fíjese que la motivación nuestra, el Señor la va a respaldar. Pero voy a estar muy de acuerdo con una opinión que escuché, creo que de Hernández, cuando él decía, el asunto no tiene que ver con el orden o el día, el asunto tiene que ver con la espiritualidad de los que están en el servicio. Creo que tiene mucho que ver con eso.
Y el orden per se, lo que le llamamos orden humano, orden, que no haya desórdenes, rompedera de cosas, y golpeo y cosas, tiene mucho que ver con la formación de los que están participando del culto. Cómo fueron formados, de dónde vienen, cuál es el trasfondo doctrinal que tienen. Fíjate esa iglesia bautista, donde tú no puedes ni aplaudir, ni gloria a Dios, ni nada. O sea, es un culto para personas, melancólicas y personas, ¿cuál es el otro que es igual? No, para mí solamente existe ese pastor melancólico así tan bajito. Exacto, para gente melancólica. O sea, esas iglesias son para personas melancólicas. Ahora, sí, para personas chispeantes, personas con un temperamento diferente, sanguíneo, colérico, pues las iglesias entonces más avivadas, por decirlo así. O sea, Dios, conociendo eso, pues tiene una variedad plena. Vamos a la escritura en estos minutos. Vamos a leer este texto que es el básico para hablar de orden. Dice, y que lo mencionaron ahorita, pastor. Sí, lo mencionó alguien. Sí. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reuníais, cada uno tiene salmo, doctrina, revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean 2, a los más 3, y por turno y uno interprete. Si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le he revelado algo, calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hasta ahí lo voy a dejar. Primera de Corintios 14. 26 al 33. Al 33. El 34 habla de orden también y dice, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino están sujetas, como también lo dice la ley. Lo voy a dejar fuera, pero como estamos hablando de orden, parece ser que el mucho hablar o el exceso de conversación de esas mujeres en la iglesia producía parte del desorden que Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto. Y el 40 es el que dice, pero hágase todo decentemente y en orden, que lo mencionaron ahorita. Hágase todo decentemente y en orden. Fíjense que la misma escritura nos da un llamado. Y yo no estoy diciendo esto porque en nuestra congregación, esta semana tuvimos una experiencia con unas visitas, y es que teníamos una conferencia de parejas con el pastor José del Toro, y resulta que ellos llegaron, son personas que no conocemos en la iglesia, ellos nos conocen a nosotros, y se sentaron en un lado donde no estaba accesible la cámara no estaba tomando ese lado, y pensamos tener preguntas, pero por lo mismo, por causa de la hora, dejamos el área de las preguntas, terminamos 10:30 de la noche, sábado de la noche. Y bueno, pasó algo que no debió suceder, y ellos finalmente se movieron. A ellos les convenía estar en ese lugar, pero por ignorancia nuestra, pues les pidieron sentarse junto con el resto, un asunto homogéneo, y bueno, ellos se fueron finalmente. Y la persona me dice, pastor, sería bueno que le van un poquitito a eso, los servidores, y puso su razón y estuve de acuerdo. Y bueno, siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? Sí. Fíjese lo que acabo de decir, siempre habrá excepciones a la regla, pero la regla no debe ser el desorden. Siempre habrá excepciones a la regla, pero la regla no debe ser estar en desorden. No. O sea, no somos un grupo de robots que todos caminan de rectos en un orden. No somos igual, robots que se visten igual, no somos robots, somos seres humanos. Ahora, manejando o controlando más bien nuestros impulsos internos, debiéramos someternos a cierto orden. ¿Por qué? Bueno, me impactó, y el Señor me lo trató estando predicando en estos días, el hecho de que antes de Dios establecer todo, lo primero que hizo fue que estableció orden en el mundo. Sí, estaba la tierra. Lo primero, escuchen bien todos los que tienen, hermanos, recuerde que yo soy pentecostal y que estudié con bautistas. Sí, yo soy un pentebausta, un bautapente. Neopente bautista. Exacto, ahí está, un neopente bautista. Déjeme decirle, yo soy pentecostal, yo tengo dones espirituales que tienen miles posiblemente de evidencias de que de que lo tengo el don, correcto, muy bien. Vengo de una iglesia en Naco, que es la iglesia central nuestra, una iglesia con cierto orden, Naco, una iglesia con aire acondicionado hace 25 años atrás, y te voy a decir una cosa, o sea, yo no veía niños corriendo en esa iglesia, yo no veía desorden, los niños a su lado, y creo que eso mismo yo lo llevo a Jaina. O sea, tenemos que tener área para los niños a su lado, haciendo lo que ellos saben hacer, siendo instruidos, los adultos escuchando la palabra y los adolescentes para ser transformados. O sea, yo heredo y hago lo que aprendí, posiblemente.
Buenos días. Hola, buenos días. Me parece que esa es una llamada de un coquí, porque sonaba en el fondo como un coquí de esos puertorriqueños. Mire, pastor, dice aquí, yo entiendo que sí hay tiempo y hay orden. Lo que pasa es que el que llega tarde quiere que se extienda el servicio. Si el culto empieza a las 7, no llegue a las 8, llegue a las 6:45 y goce Sí. de todo el servicio. Sí, todas esas opiniones, todas esas cosas son correctas, o sea, dice Bueno, que no lo lean al aire, ese, no, no, ese póngalo, otro. no lo voy a leer al aire, pero póngalo por favor. Bueno, sí, Sí, tienes sí, razón, sí, sí. quedó en shock. Sí, ahí, porque hermano. hay cultos donde en supuesta manifestación del Espíritu Santo hay personas que rompen sillas, hay otras personas que se han dado malos golpes, hay otras personas que han golpeado personas. Todo eso del pueblo pentecostal, donde si hay cierta libertad a los dones o al Espíritu Santo, entre comillas, eso no se da en una iglesia como la iglesia bautista de la hermana, que ahí nadie se puede mover, eso a nivel casi de un atraco, que nadie se puede mover, no se mueve, esto es un atraco. O sea, no sucede en esa iglesia, nunca va a salir nadie herido. No. Debo decir que nuestra congregación, hasta donde yo sé, nunca a nadie se ha herido. Y no es que, no, damos cierta libertad, pero ¿qué es lo que es libertad? Libertad no es desorden. O sea, hay una necesidad imperiosa de que nosotros entendamos que hay personas que le podemos hacer tropiezo con evidencia de desorden. Sí, Vamos a ver esto, Bianni, en estos minutitos finales que no son suficientes. Fíjese que el texto de 1 Corintios 14:26 habla de edificación. Todo debe ser hecho para edificación. Ya, listo. Creo que con eso nos basta. Hágase todo para edificación. pastor, la primera vez que yo fui a la iglesia me llamó mucho la atención el hecho de que justamente diciendo la hora de inicio, ahí mismo empezaron a ¿Y orar. qué tiempo tú tienes que fuiste a la iglesia por primera vez? Pastor, 18 años. ¿Y cuántos años tú tienes? Pastor, dígame. Yo fui una adolescente. 18, o sea, qué bueno que tú lo digas, porque estamos hablando de que hace 18 años nosotros tenemos un asunto establecido, tiene que ver con mi temperamento. Pero no Y a tal solamente- hora es a esa hora. Pero igual era en la célula, o sea, la hora de inicio es la hora de inicio. Y la hora de Una, final es la hora de dos final. O 3 personas, no importa. Y eso yo, lo primero que pensé fue, mira, no están jugando con mi tiempo. Pero eso le gusta a personas que han estudiado como tú, que tienen maestría, que fueron a la universidad Pastor. y todo eso, y que privan en fino. No, que Hay privan en personas fino, que no. eso no les impacta. Hay personas que les gusta el desorden, que comiencen media hora después. No, que respeten mi tiempo, porque eso es lo que yo Ah, estaba en de el eso colegio se trata. en ese momento. Yo decía, mira, wow, De eso se trata. a mí De eso me se trata. impactó. Con esa última llamada, porque imagínate. Buenos días. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Cuéntenos, hermano. Si puede, por favor, hablarnos un poquito más fuerte, que casi no le escuchamos. Sí, díganos, hermano. Bien, él pide la oración para su familia. Vamos a estar Muy bien, incluyendo muy bien. en los motivos. Muy bien. Fíjense, amados, tenemos opiniones encontradas. No hay duda de que la Biblia nos llama al orden, pero los dejo con esto. Dice el texto, hágase todo para edificación. Primera de Pregunta, Corintios la 14. pregunta es, ¿cuál es la edificación? Yo no veo a una persona edificarse con que esté completamente callado, como una vela. No veo edificación en que una persona empiece a hacer cosas con las que pueda dañar a otro. El tema es edificación. Todo se haga para edificación. Ella habla de tener lenguas, hablar en lenguas, habla de varias cosas, habla de que las canciones deben ser para edificación, la instrucción debe ser para edificación, las revelaciones o manifestaciones deben ser para edificación, las lenguas deben ser para edificación, o sea que la lengua sea en un lenguaje entendible para que sea para edificación, por eso el intérprete. Y finalmente, la interpretación de las lenguas debe ser para edificación. Pastor, diría alguien que edifica, entonces aplaudir en medio del servicio. Porque si son las letras o la música, que entonces... ¿qué Buenísima edifica? pregunta sería. Y entonces habría que decir que la Biblia habla de que los árboles dan palmadas de aplauso. O sea, porque el aplauso no es más que un reconocimiento. Se hace en todas las figuras humanas que tienen autoridad. Vítores. Generalmente se hace. O sea, vitorear, o sea, el tú aclamar. Entonces eso es parte de la libertad. Que tú puedas aclamar a Dios con voz de júbilo, con palmas. Eso Levantar es bíblico. las manos también, Eso es danzar bíblico. en medio del- Eso de es la bíblico, ¿me congregación. entiendes? O sea, el asunto es el orden. El orden es parte de. Lo que se hace tiene que ser para edificación, se puede explicar.
Pero eso no nos debe poner a pelear. Si tú aplaudes o no, no nos debe poner a pelear. ¿Me di a entender? No debe poner a pelear. Pero debe haber orden. Porque eso finalmente atrae más que el desorden. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y ahí nos hicieron un sweep. Una seña. Sí, una seña como de recoger cuando usted jugaba allá. ¿Qué edificación hay en comer chicle? Dime a ver. ¿Hay edificación en comer chicle? Yo creo que eso lo hace la gente cuando tiene ansiedad, para ansiedad. calmar un poquito la ansiedad ahí, o para entretenerse. Señores, nos quedamos con muchas opiniones encontradas sobre, óyeme, apaga el Espíritu Santo, el orden, el demasiado orden. Con todo, hágase todo para edificación del cuerpo. Será hasta la próxima semana donde nos escucharemos nuevamente en Gracia y Libertad. Hasta la próxima. Venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.